Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes diversos temas aquí en Pulso Parlamentario. Hoy, basándonos en los mensajes que dejó el Papa Francisco en su reciente visita a nuestro país, vamos a analizar distintos aspectos de nuestra actual coyuntura con un especialista en mensajes y en la metodología del conocimiento. Él es profesor de epistemología de la Escuela de Guerra Naval del Perú. Se trata de Juan Carlos Ramírez, ingeniero él. Vamos a regresar luego de esta brevísima pausa con todo su análisis para comprender mejor de qué manera podemos aplicar los mensajes de Francisco en nuestra realidad actual. Volvemos. Muy bien, ya está aquí en Pulso Parlamentario el ingeniero Juan Carlos Ramírez, especialista en epistemología. Hay que definir epistemología, que es esta metodología del conocimiento humano, ¿no es así? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Sí, efectivamente es la parte de la filosofía que estudia cómo el ser humano conoce. También se llama nociología en su acepción francesa. Muy bien, y hay que conocer bastante para poder hablar de el balance de Francisco en esta gira 2018 en nuestro país. Unidos por la esperanza era el eslogan. ¿Quedó algo de esa esperanza? Porque parece que después de casi 3 semanas, pues la esperanza no es muy alentadora por los últimos sucesos que vemos, no solamente a nivel político, sino sobre todo en el tema social, policial últimamente. Sí, bueno, la esperanza es un componente básico del espíritu del ser humano. En cualquier parte, ¿no es cierto? Y como bien dice el dicho que todos compartimos, es lo último que se pierde. Así es. De manera que, y la unión no viene mal. De hecho, es el lema del Perú, conocido por bien poca gente, que conoce más el lema de un vecino que es por la razón o la fuerza, siendo el de nosotros firme y feliz por la unión, ¿no? Esa unión debería llevarnos a tener una esperanza compartida. Frase utilizada por Pedro Pablo Kuczynski al momento de asumir el mando aquí, precisamente en el hemiciclo del Congreso. Pero los peruanos somos firmes y felices, estamos en ese estatus ahora. Creo que firmes somos, todavía estamos acá, ¿no es cierto? Y al Perú se le podría aplicar una frase que von Bismarck usaba refiriéndose a España. Decía, España es el país más fuerte del mundo, llevan siglos tratando de destruirse y hasta ahora no lo logran, ¿no? Sí, vaya que somos firmes para resistirnos a nosotros mismos en primer lugar y una serie de embates como en su momento ha sido Sendero Luminoso o momentos económicos mucho más graves que los actuales, ¿no? Firmes pero infelices por la unión. Nos unimos por las desgracias más que por las cosas buenas que le suceden a los peruanos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A diferencia de otros países que no tienen monumentos necesariamente a héroes caídos y que más bien lo que hacen es recuperar sus victorias, el Perú sí tiene una especie de tendencia a lo tanático, ¿no? Tiene una especie de tendencia a unirnos por recuerdos que más bien son infaustos, aunque heroicos. Este caso de el monstruoso violador de esta niña ha generado una corriente de unión, pero nuevamente en base a una desgracia que por sentirla cercana, pues toca la fibra más interna de todos los que tenemos hijos o los que tenemos a alguien cerca que puede ser reconocido como una persona potencialmente víctima de un violador de esta calaña, ¿no es cierto? Pero sin duda, es decir, este caso, que además es uno de muchos casos, ¿no es cierto?, nos sensibiliza a todos y nos debería llevar a pensar en formas radicales de terminar con ellos. Pero hay que anotar algo. Por desgracia, este caso siendo como es de una inmensidad terrible, si uno se pone, como tú bien mencionas, en el lugar de los padres o de los abuelos o de los tíos, tiene el problema de que en el Perú la temporalidad es una especie de constante. Y es curioso porque es un oxímoron, ¿no es cierto? Cómo la temporalidad puede ser constante. Pero en el Perú es así. Pasa este caso, pasan los días y la gente se va a olvidar. Y en realidad creo que ese es un tema que los peruanos tenemos que trabajar. No somos constantes. Somos firmes esporádicamente. Firmes de a ratos, ¿no? Pero ya nos olvidamos del caso de la niña de Huancayo, por ejemplo, también violada y asesinada, que fue encontrada dentro de una maleta. Ya pasó ese caso emblemático. Ahora tenemos otra niña símbolo, digamos, de
de la violencia de género, ¿no es cierto? Así es, Álvaro, y no solamente en ese caso. El ómnibus que cayó en el Pasamayo en su momento cubrió todas las primeras planas, y ahora yo creo que la gente ya se va olvidando hasta que otro ómnibus se caiga en alguna parte, pero esa falta de constancia en el empujar las cosas, sobre todo las buenas, ¿no? Porque parece que sí somos constantes en las malas. Pero en las buenas no hay esta perseverancia que sería bueno que tuviéramos o comenzáramos a construir, ¿no? Todos. Y un síntoma de esa falta de perseverancia para empujar hacia el bien común puede haber sido uno de sus reflejos, por ejemplo, este ocultamiento que se le hace al Papa Francisco de cómo estaba la situación en Buenos Aires, la zona más afectada del litoral de Trujillo, por ejemplo. Bueno, claro, aunque es algo risible, ¿no? Porque eso se hizo de una manera tan defectuosa que ha saltado a la luz pública por lo defectuoso y por lo mal hecho, ¿no? Pero por supuesto, hay que recordar una cosa: el opuesto al ser no es el no ser, es el parecer. El veneno más grande para las cosas es parecer. Yo parezco honrado, yo parezco valiente. No soy valiente, pero parezco. Preferible sería ser cobarde, ¿no? Honestamente. O sea, me declaro cobarde, no parezco valiente. Ahora, si esto pasa frente a una autoridad espiritual, como es el Papa Francisco, pues ¿qué no pasará frente a la autoridad real, que puede ser la Contraloría, puede ser una veeduría, la Fiscalía, en fin, los actores y ejecutores y operadores de justicia en el Perú? Ahí sí el maquillaje es más descarado, ¿no es cierto? Yo creo que en ese caso ni siquiera hay maquillaje. Creo que porque el mentira Papa, secas. Sí, se ha desarrollado una especie de cultura, pero una cosa importante de anotar: no es solo el Perú. O sea, uno ve otros países de potencias mundiales donde mienten también descaradamente entre ellos, ¿no es cierto? Y al público, y la CNN en ese sentido presenta muchos casos. A pesar de que el perjuro sí forma parte del Código Penal de países como los Estados Unidos, cosa que acá no ocurre. Uno le miente a un juez y no pasa nada, ¿no? Así es, pero el tema es cómo se prueba la verdad. Y esa es la tragedia, que la prueba de la verdad ha tomado mucho más peso que la verdad en sí misma. Es decir, la epistemología ha tomado mucho más peso que la ontología, lo cual para mí es una barbaridad, porque entonces es preferible una mentira muy bien probada que una verdad que no se pueda probar. Y este es el caso, digamos, común, el caso que se repite en la investigación del escándalo Lava Jato, por ejemplo. Bueno, en el escándalo Lava Jato lo que hay que recordar es que es parte de un movimiento anímico mundial. Es decir, una máxima marxista elemental es que los movimientos sociales se dan con independencia de sus actores. Es decir, la Revolución Francesa se hubiera dado con Robespierre o sin Robespierre. La Revolución Rusa se hubiera dado con Lenin o sin Lenin. Son movimientos anímicos. La marcha de los Cuatro Sellos se hubiera dado con Toledo o sin Toledo. Esos son movimientos anímicos. Por eso es que cae Blatter, la FIFA. Exacto. O sea, digamos, una mafia muy grande, que en ese momento era una mafia, cae, pero no cae porque haya una especie de mesías que viene a hacerlo caer, sino porque el mundo se aburre de la corrupción, como dijo el fiscal brasilero a cargo de Lava Jato. Pero no a todos los mesías se les cae la careta como a Toledo, que era el abanderado de la supuesta reserva moral que le quedaba al país y que iba a recomponer este país. Fue peor el remedio que la enfermedad. Bueno, yo ahí sí recurro a un dicho vasco que dice: dime de qué presumes que te digo de qué careces. Si cuando alguien presume de algo es porque no lo tiene. Y el que apoya al que presume y después se desentiende del tema y no recuerda con una amnesia selectiva, también contribuye a esto, obviamente. Bueno, eso es muy humano. Además, predecible, cuando el Mesías le dice justamente a su brazo derecho: me vas a negar 3 veces. De manera que eso tampoco es nativo del Perú, eso es muy humano, ¿no? El negar, hay que ser muy valiente para mantenerse en la contrariedad. Ahora, Pedro, estamos hablando del sucesor de Cristo en la tierra, pues se arrepiente y a través del perdón, pues recupera esta imagen de ser el sustento, el cimiento sobre el cual se edifica nuestra iglesia. Pero eso no ocurre con los políticos. Los políticos se reciclan esperando un tiempo, curándose en salud, se hacen los muertitos y nuevamente están, digamos, en vigencia, ¿no? El refrán o el dicho que afirma que no hay político muerto, pues se aplica justamente por esto, ¿no? Sí, pero también es cierto que hay políticos, digamos, que han trascendido, y yo tendría que ir a otro país como Turquía con Mustafa Kemal Atatürk,
padre de la Turquía moderna, ¿no? O quien ha hecho nacer naciones como Gandhi en su momento, o como el mismo Washington. Es decir, hay políticos y políticos. Yo sí creo que la generalización o el estereotipo no es correcto en ningún colectivo humano. O sea, no me parece que decir políticos o decir cualquier otra cosa, ingenieros, militares, o por zona geográfica, los franceses, los de Nazca, no, esa generalización es injusta con alguien por lo menos. Ahora, el Papa no ha sido genérico cuando se ha referido a la política. Ha dicho, el caso Lavajato y el escándalo de Odebrecht es una parte de la enfermedad que tiene la política en Latinoamérica. ¿Ha habido generalización o es que realmente la corrupción está generalizada? Es que, bueno, para eso el tango Cambalache nos podría ilustrar mejor que lo que yo pueda decir, ¿no? Pero el Banco Vaticano en su momento también tuvo unos escándalos de corrupción terribles. Es decir, el dinero al cual el Papa se ha referido, literalmente lo cito, el estiércol del diablo, que es como él lo ha llamado, tiene esta especie de bipolaridad. Pues yo también le hubiera preguntado al Papa con qué estiércol le paga él a la Guardia Suiza o a la lavandería del Vaticano, si es que el dinero es como él lo ha definido, ¿no? Sobre el dinero siempre vamos a tener esta especie de dualidad. Por ejemplo, para buena parte de la religión judía, porque como tú sabes ahí hay eskenazis, sefardíes, hasídicos, el dinero solamente tiene el fin del bien común. O sea, yo debo hacer dinero con el fin de ayudar a que mi sociedad progrese. De hecho, la línea hasídica tiene una definición de gobierno que a mí me parece sensacional. El gobierno es el arte de equilibrar el interés individual con el interés colectivo. Ese es un arte, cómo equilibro a los individuos con la colectividad en general. Pero para ellos el dinero tiene la virtud, el dinero es un instrumento. Puede servir para el mal, puede servir para el bien, creo yo. Mal con él, peor sin él. Bueno, si uno está en la pobreza, con seguridad va a subrayar esa frase. Y por eso creo yo que el fin del gobierno y del Estado es sacarnos de la pobreza y solamente hay una manera, ser ricos, en dinero. Por eso las zonas francas en el mundo, salvo las peruanas, tienen ingresos per cápita tan altos. Manaos, o Las Vegas, o Colón. Es decir, cuando los impuestos bajan y el gobierno es muy leve, se promueve de tal manera la inversión y el empleo que no hay necesidad de andar financiando salud o educación, porque cuando las personas tienen dinero, ellas mismas se pagan su educación, su salud, no hay necesidad de estarlo financiando. Ahora, este tema del dinero puede ser el estiércol también de otros credos, ¿no es cierto? Estas famosas formas de ya no pedir, ya no solicitar, sino exigir un diezmo para muchos credos, pues realmente le hace daño a todas las religiones, ¿no? Se generaliza una vez más la forma como se solventan a sí mismos los diferentes credos. Sí, claro. Bueno, en realidad hay varias formas para esto, ¿no? El diezmo, que es muy propio de muchas sectas cristianas en realidad, ¿no? El Vaticano en realidad no. El ingreso de la Iglesia Católica tiene que ver más bien con el real estate, tiene que ver con los negocios inmobiliarios. El Hotel Monasterio en el Cusco es un buen ejemplo, que además se llama monasterio, ¿no? De cómo la Iglesia puede encontrar ingresos muy fuertes a raíz de las propiedades que tiene. Eso está muy bien. Ahora, el Estado Islámico consigue el dinero por la vía de vender el petróleo, ¿no es cierto?, de alguna refinería de Irak y de extorsionar y de secuestrar. Es decir, cada uno de estos grupos religiosos tiene formas a veces exóticas de conseguir los fondos que necesita. Y hay quienes, aprovechando el pretexto del dinero, pues de alguna manera buscan contaminar el verdadero sentido, en este caso, de la visita del Papa Francisco. Al momento de cuestionar que eran 37 millones, que con este dinero pues se hubiera podido construir muchas postas médicas, muchos colegios, repavimentar una serie de carreteras, etc. Este tema, como dice el padre Gaspar, no hay que ponerle una característica económica a una visita que no tenía nada que ver con lo económico. Absolutamente no, y por otro lado, el orden de magnitud es realmente mínimo. Vamos a ver, la refinería de Talara. Primero, el Perú no necesita una refinería. El Perú no es un país petrolero. Petrolero es Arabia Saudita, Venezuela, ¿no es cierto? Deberíamos tomar ya líquidos procesados. Pero aunque hiciéramos la refinería, el presupuesto era menos de $1.000 millones, máximo 1.300. Ahora está en 5.400 millones. Yo quisiera que alguien me explique dónde está el sobrecosto, ¿no? O sea, esa es la diferencia grande. Ese es el Pareto que debemos trabajar. Si con el Papa se gastaron 37 millones de soles, o 10 millones de dólares, o 20 millones,
contra 4.000 millones. Yo creo que la atención debería estar puesta por completo en estos temas materiales de las refinerías y sus costos y sobrecostos, que en la visita del Papa, que la verdad le viene bien al alma de muchas personas y no me parece criticable haber gastado lo que se ha gastado. Un poco siguiendo la lógica de quienes critican la organización de los Panamericanos, habiendo tanto por reconstruir en el norte del país, ¿no? Absolutamente, pero son este tipo de decisiones esquisas o cobardes, eventualmente, porque a mí siempre me han dicho que, por ejemplo, el contrato obliga. Bueno, en el caso de los Panamericanos, con 50 millones de dólares uno salía de ese contrato, ¿no es cierto? Y ya que los Panamericanos los hagan otros que quieran hacerlos y perder el dinero en tal cosa. Y cuando digo perder no me refiero a que el deporte no sea importante, porque para mí es una de las cosas más importantes que hay. Pero en el caso del Perú, como bien dices, ese dinero se podía usar en otras cosas, máxime si el Perú debería, y si vamos a usarlo en deporte, que sea en las primeras filas, ¿no es cierto?, de los jóvenes y niños, para tener deportistas que nos den medallas, porque los hemos formado acá para eso. Pero no tiene mucho sentido hacer Panamericanas para ser los quintos, sextos en el medallero, cuando todos los demás quedan primeros, segundos o terceros. El Papa dijo también algo que quedó grabado, que fue: los peruanos no tienen el derecho de dejar que les roben la esperanza, aludiendo como a un enemigo externo, pero de repente el enemigo es interno, ¿no? De repente el propio peruano se roba lo poco que le queda de esperanza en un futuro. Bueno, yo no creo que haya que confundir felicidad con alegría, ¿no? Los peruanos, yo creo que tenemos elementos que nos hacen alegres todos los días. Por ejemplo, la gastronomía. Por ir a un punto, en el Perú se come bien. Y en Islandia el solo hecho de comer bien sería una bendición de Dios, hablando del Papa, ¿no? Ahí nomás tenemos 3 momentos en el día en que podemos ser muy felices, porque hay que recordar, como dice la frase romana, carpe diem, ¿no es cierto? Uno vive el día, y si en el día tiene momentos de alegría que en otros lugares, si uno fuera sirio o si viviera en Afganistán, no los tendría, hay que reconocerlos honestamente, es una bendición. Nuestro país es un país bendito, francamente, en cuanto a recursos, climas, que desearían muchos que viven en otras latitudes, ¿no? Que el peruano tiene esperanza, sin duda la tiene. Creo que es una de las cosas que más alberga. Los productores de papa podrán tener esperanza que en nuevas cosechas, en los próximos años, no les vuelva a ocurrir lo mismo. Los cebolleros, los lechugueros en sí. El Estado se viene a convertir en el solucionador de la mala planificación de gremios específicos? Bueno, esto no solamente pasa en el Perú. Hubo un momento en el que la sobreproducción de cebolla en los Estados Unidos trajo el precio del quintal, que estaba en $34, a $3. Porque cuando los perecibles se sobreproducen, hay que rematarlos a niveles que llevan a la quiebra a cualquier agricultor. Sin embargo, uno debería tener, sí, efectivamente, un sistema de conservación. Las papas que se importan de Holanda al Perú tienen horizontes de conservación de 1 año, 2 años. Los incas hacían chuño con la papa seca, y esto no es ningún secreto. No. La lección está aprendida hace bastantes decenas de siglos. Hace siglos. Entonces, pero hay que aprender de eso y tener sistemas de conservación que entran a operar cuando hay sobreproducción. Ahora, no, es bien difícil manejar esto porque, claro, si en una campaña no ha habido papa y el precio se ha disparado, es muy humano que todos quieran sembrar papa la siguiente. Y si uno entra a planificar, ya se convierte en un estado, pues, comunista, digamos, donde yo decido quién siembra papa, quién siembra zanahoria, quién siembra qué. Pero por lo menos un Estado que sepa quién siembra qué cosa, tener un plan de cosecha, ¿no? Claro, esos son sistemas de información reales que sí tienen los norteamericanos. Ellos saben en tiempo real qué está sembrando, quién está sembrando qué en todas partes, de manera que la canasta, el portafolio de productos agrícolas se nivele, ¿no? Y tenga, porque a ver, cuando uno va a un anaquel quiere ver zanahorias, lechugas, tomates, papas. O sea, hay un portafolio variopinto y muy grande. Si el agricultor tiene a tiempo la información, los mismos agricultores se van a ordenar en sus diferentes cuencas para justamente evitar lo que ha sucedido ahora con la papa. Sin embargo, no debe dejarse de lado el tema de la conservación de los alimentos. El que sean perecibles hace una buena parte del problema. Estados Unidos tiene tecnología para saber cuánto tiempo va a durar la siembra y cuándo se va a cosechar. Y lo puede ver, como usted ha dicho, de manera variopinta desde el aire, porque un satélite puede identificar qué se siembra en cada campo. Hemos comprado un satélite caro, pero parece que aún no le damos el uso que necesitamos para identificar qué se está sembrando. Es posible ver, por ejemplo, cuántas hectáreas de cultivo de hojas de coca hay desde el espacio. Sí, claro. ¿Por qué no se utiliza usted, por ejemplo, que tiene experiencia en el tema al ser profesor de la Escuela de Guerra en la Marina? Bueno, en realidad sí se utiliza, pero como todo, es un instrumento.
Es decir, son los gremios empresariales, digamos, las juntas de regantes, ¿no es cierto? O la Sociedad Nacional de Minería, en el caso de ellos, o la de pesquería, ¿no? O la parte forestal, el CERFOR, los que lo único que tienen que hacer en realidad es aproximarse para solicitar estas imágenes, que son de Landsat. Y no hay cruce de información. Es que si no se solicita, no se entrega. Mejor dicho, si yo tengo la información que produzco, pero nadie me la pide, ¿cómo haría yo para saber quién la necesita, en qué momento? Es más bien un tema de demanda que de oferta. El satélite tiene una oferta realmente amplia, pero no encuentra los pedidos, las requisiciones que deberían venir de los diferentes gremios, inclusive catastrales. O sea, el tema catastral en el Perú, aunque parezca mentira, está tremendamente atrasado. Tenemos 1.850 distritos y de los cuales si hay 100 que tienen su catastro al día bien hecho, es mucho. Para no hablar de cosas más complicadas en cuanto a los usos, digamos, de los lentes que polarizan del satélite, que son mucho más complejos y sofisticados. Pero incluso en el tema catastral no lo utilizamos tampoco, teniendo las facilidades, teniendo la posibilidad a la mano. Y cambiando un poco de tema, a la luz de las cifras que acabamos de ver en los últimos sondeos de opinión de diferentes empresas que se dedican a este tema, y tomando como referencia una vez más el eslogan de Unidos por la Esperanza y que los peruanos no tenemos el derecho de dejar que nos roben la esperanza, en política ¿sí hemos perdido ese derecho? Bueno, en primer lugar, la esperanza no es un derecho, es un sentimiento, ¿no? O sea, nadie me va a dar a mí el derecho, me lo va a quitar de que yo sienta esperanza. Me imagino que Mandela sentía mucha esperanza en las cárceles sudafricanas de los blancos para salir vivo de ahí y salir indemne, espiritualmente indemne. O sea, hacer un hombre tan amplio, ¿no? Y tan bueno para las personas. De manera que la esperanza no es un derecho que se quite o un privilegio que se dé, es una decisión personal. Habló en sentido figurado el Papa Francisco, entonces. Yo creo que quiso acentuar el tema de que uno debe resistirse justamente a la desesperanza. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y nos estamos resistiendo a la desesperanza de ver este comportamiento en lo que es la política, en lo que es este nuevo pedido de vacancia, en lo que es lo poco que le queda, según las cifras obviamente, sin ninguna opinión personal, de esperanza en este gobierno. Bueno, pero yo creo que los peruanos hemos pasado épocas mucho peores que la actual. Y por otro lado, la informalidad en el Perú, tanto de la PEA como del PBI, es 70%. Dentro del 30% está el Estado, que es el 11%. En otras palabras, formales en el Perú, a todo meter hay 20%, 20%. El 80% es informal. ¿Qué quiere decir? Que está fuera de lo que estamos conversando. Ese 80% vive en un país paralelo, vive en un país con otros códigos, con otras formas de comunicarse, porque es un país informal. Entonces, lo que estamos hablando se refiere a ese 20% formal, ¿no? No al país, al grande. Es un país, digamos, como usted dice, paralelo, que está relativamente al margen, con una epistemología distinta, hay un método distinto de conocer de esa gente, se informa de otra manera, que le hace tener otro concepto de la realidad. Bueno, en realidad convive, ¿no? El que está al margen es el 20%, no el 80%. Como le dije alguna vez a un ministro de Economía amigo, le dije, oye, mira, si el 80% de tu familia no te quiere, el problema eres tú, pues no tu familia, ¿no? Exacto. Entonces, el tema es que cómo se hace para que este 80 o 70 en los números oficiales, que es mucho, ¿no? Pase a una especie, y digo especie de formalidad. ¿Por qué se resiste? Es la pregunta. ¿Y es esta falta de sintonía la que caracteriza a los gobernantes? Es decir, no pasarse a mirar con los ojos de este 70 u 80%? Absolutamente. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué alguien no querría estar en una especie de escenario ideal que yo le planteo? ¿Y por qué este 20%, digamos, que vive al margen del sentimiento general de la mayoría informal del país, pues no es capaz de sintonizar? Pero sí el 80% sí se da cuenta que ese 20% no sintoniza con él. Y tranza. O sea, no es que estén separados. Hay muchos puentes, ¿no? Donde toda la gente que va a sitios que además son formales, raya oficiales, entre comillas, a comprar pues los CDs de La La Land, ¿no? Entonces, en realidad el Perú formal convive con el informal a través de múltiples puentes. O sea, no es que estén separados o se miren diferente, están mezclados. Es una especie de convivencia antigua.
Sí. Ahora, eso en donde hay presencia de este 20% llamado Estado, pero Sí. en donde no la hay, donde hay una ausencia general, digamos, en el Braem, en el Valle del Monzón, etcétera, allí donde no existe absolutamente nadie que represente al Estado, ni siquiera un policía. Sí, bueno, es que en ese caso ya estamos hablando de partes que son básicamente criminales, ¿no es cierto? O sea, este tema del narcotráfico, por ejemplo, o del sicariato, o lo que fuera, es un elemento criminal. Ahora, sicariato hay en Lima, en Miraflores, en San Isidro también, ¿no? Entonces, este percolar de la parte criminal no es del tamaño de la parte informal. O sea, la parte informal es muchísimo más grande y aparentemente inocua en el sentido de que no es criminal, es solamente informal, ¿no? Y ese solamente es el que hace la diferencia para no captarla. Yo sí creo que, sinceramente, la única manera de captar a un ser humano es a través de atraerlo. Pongo un ejemplo. En Japón el sistema tributario hace que cuando una empresa llega a un nivel de utilidades, los impuestos no suben, bajan. Con lo cual logran que las empresas traten de llegar a ese nivel porque es atractivo, porque me van a bajar los impuestos si soy tan productivo. Y tomo lo de la papa de nuevo. La productividad de la hectárea de papa en el Perú es realmente muy baja a nivel mundial. Chile tiene una productividad el doble de mayor que nuestra hectárea de papa en el Perú. O sea que también ahí hay que poner bastante acento a lo que es, digamos, el arte de cultivo o la parte tecnológica en los cultivos de papa. Y regreso nuevamente a nuestra parte informal para no dejarlo de la papa suelto ahí, vale la pena notarlo, ¿no? En realidad, el tema de la informalidad se termina en el momento en el que el informal realmente se dé cuenta de que le conviene tremendamente, económicamente, ser formal. Mientras eso no ocurra, no hay manera. ¿El discurso del Papa puede haber contribuido en algo en este tema de captar a esta gente que vive su vida, que se interesa únicamente por llevar dinero a su casa todos los días y esa es su única y casi máxima preocupación? Bueno, yo creo que ahí, más que el discurso del Papa, tiene que ver en la velocidad a la que se vive actualmente. Se vive a la velocidad del Twitter, ¿no es cierto? Sí. A esa velocidad uno puede haber dicho algo muy importante y al día siguiente, después de 80 tuitazos más, la gente está orientada... Quedó en el olvido. Sí, porque estamos viviendo a velocidades que hacen que el olvido, que antes demoraba años, ahora demore segundos. Trágicamente. O en todo caso, la recordación duraba más. Sí, claro. Lo que pasa es que también, digamos, el tsunami de datos y de información, además de las preferencias de la gente por una o por otras cosas, hacen que muchas de las que se presentan, el habernos clasificado al Mundial, el entusiasmo, realmente entusiasmo, ¿no? Nos ha durado 3 días, 4 días, ahora estamos en compás de espera y en otro modo. Pero eso es porque uno de los efectos notables de la comunicación, y lo dice Humberto Eco en su libro De la estupidez a la locura, ¿no? Es que ya pensamos a velocidades tan cortas que son casi cosméticas. O sea, ahí sí es la posverdad, que no sé por qué se le ha definido así, porque siempre ha existido. Siempre lo que parece verdad ha sido más importante que la verdad misma. Lo que pasa es que ahora viene reforzado por un sistema de comunicaciones vía Internet donde las falsedades se pueden instalar a toda velocidad. Muy bien. Ha sido un gusto dialogar con usted. Muchísimas gracias por estar aquí en Pulso Parlamentario. Al contrario, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muy bien. Y que sea no la primera, sino una de varias ocasiones en las que nos podamos reunir a conversar de todo un poco. Con mucho gusto y muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido Juan Carlos Ramírez en este interesante diálogo aquí en Pulso Parlamentario. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Será hasta la próxima.